Hola, pues con esta última cooperación de la imprenta de madera, recopilando, nos encontrábamos en la última plática con que el señor José María Cos había llegado a Zitácuaro, en donde fue recibido por la junta que gobernaba la Guerra de Independencia en México en el octubre de 1811. José María Cos decidió unirse a la Guerra de Independencia para promover desde el punto de vista intelectual y periodístico este movimiento. Como consecuencia, se dedicó a elaborar una imprenta de madera. De Zitácuaro se tuvieron que trasladar a la ciudad de Sultepec, en el actual Estado de México, en donde continuó con la fabricación de la imprenta de madera y una vez construida esta, en unión de Quintana Roo, procedió a elaborar una publicación que fue llamada El Ilustrador Nacional. De esta publicación, pues salieron una serie de periódicos semanales que promovían la causa de la independencia y tuvo mucho éxito a tal grado que la demanda crecía y la imprenta de madera no era suficiente para poder salvar esta demanda. Como consecuencia hablaron tanto Quintana Roo como Cos con Ignacio López Rayón, quien se comprometió a buscar la forma de hacerse de una imprenta en forma. Fue de esta manera que en el medio de la insurgencia en México se empezó a hablar de la búsqueda de esa imprenta en forma. Ahora nos trasladamos a la Ciudad de México, a la calle de Plateros, en donde se estaba celebrando una reunión clandestina entre un grupo que se llamaba Los Guadalupe. Con ellos se encontraba un licenciado de apellido Gómez, quien les manifestó sobre la petición de Ignacio Rayón de conseguir esa imprenta. Las personas que conformaban el grupo Guadalupe eran hacendados, hombres de negocios, comerciantes, profesionistas, que de inmediato se abocaron a buscar una imprenta en la Ciudad de México, aunque conocían lo difícil que era el cometido que se habían fijado, puesto que todo lo que era imprenta y sus insumos estaba controlado por el gobierno virreinal en forma muy estricta. Pero uno de ellos, un señor Revelo, que trabajaba en una imprenta, era auxiliar de impresor, se percató que su jefe, un señor Arispe, le comentó que un comerciante de libros español que estaba en la Ciudad de México estaba vendiendo sus negocios y su empresa para poder trasladarse a vivir a España. Y dentro de lo que se estaba vendiendo era una imprenta. El señor Revelo habló con los Guadalupes en otra reunión y todos decidieron repartirse entre ellos el costo de la imprenta, y Revelo se comprometió, como él era conocido en el mundo de la imprenta y no despertaría tantas sospechas, pues a realizar la compra de la imprenta. Y fue así como Revelo llegó con el dueño de la imprenta y empezó el regateo por el valor, por la compra de la imprenta. El dueño de la imprenta, yo creo que algo se malició, porque a fin de cuentas el precio total que se fijó fue la cantidad de 800 pesos, que en aquel tiempo era aproximadamente el doble del valor real de esa imprenta, pero en fin, se adquirió. La imprenta la llevaron a una bodega en donde el mismo Revelo se encargó de desarmarla y de embalarla para ser trasladada afuera a la Ciudad de México. Pero existía un riesgo. Todas las salidas de la Ciudad de México estaban controladas por el ejército virreinal, que vigilaban lo que sucedía, lo que entraba y salía de la ciudad. Entonces a un hacendado de nombre Benito Guerra, que tenía una hacienda cercana a la ciudad de León, Guanajuato, pues se le ocurrió que su esposa y esposas de otros miembros de los Guadalupe llevasen la imprenta hasta la hacienda en León. Las señoras en varios carromatos que cargaban las embaladas debidamente en madera y en cajas de madera
Las piezas de la imprenta salieron de la Ciudad de México, fueron detenidas en la salida por la aduana. La señora de Benito Guerra les dijo, lo que llevamos nosotros son implementos agrícolas que llevamos a la hacienda de mi esposo, en donde vamos a pasar unos días. Los guardias creyeron la historia y los dejaron pasar. Revelo se dedicó en la hacienda de Guerra en León, Guanajuato, a reensamblar la imprenta, a volverla a embalar, perdón, de tal forma que podía ser transportada fácilmente en recuas de acemilas hacia Sultepec. Él mismo se dirigió a Sultepec, donde empezó a recibir la imprenta y la armó. José María Cos y Quintana Roo estaban de plácemes, ya no iban a tener que batallar tanto para imprimir y además tenían, ya se iban a poder dedicar ellos a hacer la labor de escribir y de promover desde el punto de vista ideológico la independencia de México, lo que hicieron. Empezó una nueva impresión que ahora se llamó El Ilustrador Americano, de los que salieron 39 ejemplares, y también se publicó un semanario que era llamado el Semanario Patriótico Mexicano. Todo esto impulsó mucho la ideología y la guerra de independencia en México. Y es por este motivo que a José María Cos se le conoce en México como el padre del periodismo político en ese país. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado.